Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Shalom. Bueno, vamos a empezar esta ocasión. Esta ocasión me gustaría ver un poco de Torah de Mashiach. Vamos a la sección de las maravillas, Niflaot. La maravilla número 8, 8b, vamos a empezar con este en el día de hoy, dice así. Al día siguiente, cuando regresaron de Beit Aniá, se sintió con hambre. Viendo desde lejos un árbol de higos que tenía hojas, fue a ver si podía encontrar algo en él. Cuando se acercó al árbol, nada encontró, sino solo hojas, porque no era temporada de higos. Y le dijo: que nadie coma fruto de ti jamás. Y los talmidín oyeron lo que le dijo por la mañana. Cuando los talmidín pasaban de camino, vieron que el árbol de higos estaba marchito hasta las raíces. Kefas se acordó y dijo: Rabí, mira, el árbol de higos que maldijiste se ha secado. Bueno, para los que no tengan el material, en primera recomiendo que lo descarguen y lo puedan imprimir para su uso y su estudio personal. Los que no lo tengan todavía están Marcos 11, del 11 al 14 y luego el 20 al 21. Bueno, primeramente quiero salirme del Peshat. No voy a tratar ciertamente lo que es ni todos los significados, ni todas las enseñanzas, mucho menos ni todas las enseñanzas que podrían derivarse precisamente de esta parte. Pero lo que vamos a hacer nosotros hoy, vamos nosotros también a continuar con un poco acerca del tema que ya estábamos iniciando, acerca de la palabra número 33, donde hablábamos de los lirios y de los pájaros. El principio de los pájaros que no hilan ni ciegan, y bueno, y tienen su sustento. En fin, va un poco relacionado con esto. Pueden, tanto al ver esta lección, acudir a la otra para tener también un poquito más acerca del mismo tema, y la palabra 33 igualmente para acá. Bueno, ¿por qué la maldice? No voy a dar las respuestas más comunes, las respuestas que pueden adquirirlas en algún otro lugar. Hoy me gustaría ir a una respuesta más propia, una respuesta que, a ver cómo les parece. Miren, ok, ¿por qué maldice a la higuera? ¿Qué sucede en este episodio? Y es más, se nos informa en el propio texto que no era temporada de higos. Entonces, según dice Rabbi Judá, que la temporada de higos en Israel comienza entre mayo y junio, por lo que se puede asumir que era febrero o marzo en esta circunstancia. Ahí en este episodio es febrero o marzo, según Rabbi Judá, porque la época de los higos empieza entre los 2 meses siguientes. Pero lo más importante aquí es destacar por qué en ese momento le dice: no, nadie vuelva a comer de ti jamás. Y para eso tenemos que hacer unas escalas, empezando desde Bereshit. En Bereshit tenemos la creación. Después de la creación, en el capítulo 3, también tenemos un tema que es el pecado de Adán Rishon. El primer hombre
Y encontramos también en esa parte precisamente que el Eterno le dice a la mujer lo correspondiente a ella y lo correspondiente después a la serpiente. Lo que vamos a tocar es hoy la primera parte, lo que le dice a Adán. Y Adán le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. En esa parte le empieza a decir que el suelo, vamos a precisamente a 3:17 de Bereshit, para poderlo leer desde el mismísimo texto. Y ahí están lo que es el castigo a cada uno de ellos. Y dice, le dijo al hombre: ¿por qué? Porque has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol acerca del cual te advertí que no comieras. Maldita será la tierra por ti. Con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Espinos y abrojos te dará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que retornes a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, nuevamente tenemos otra encrucijada. Y vemos lo mismo, bueno, ¿por qué Hashem dice la tierra será maldita por ti? Pero el que pecó fue Adán, fue Java. Entonces, ¿por qué le dice, bueno, voy a maldecir la tierra, será maldita por ti? Es algo similar a lo que sucede en lo que nosotros estamos viendo en la maravilla número 8, donde Yeshua Rabbeinu le dice: nadie va a volver a comer de ti jamás, a esta higuera. Y muchos se preguntan, bueno, y no era época, ¿cómo esperas tener frutos fuera de la época? Y por eso acudimos aquí a Bereshit. ¿Qué vemos en Bereshit? En Bereshit vemos muchas cosas, y vamos a ir hasta Bereshit capítulo 1 para entender primeramente por qué Hashem hace esta maldición hacia la tierra. Vamos a ir a Bereshit capítulo 1 en el verso 11 y dice: y dijo Elohim que se cura la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Bueno, por desgracia en esa versión no tiene textualmente ahora sí que lo que dice en el hebreo. Pues vamos a agarrar un Humash. Es un Humash para la traducción, pero este es con Ibrí. Muy bien, y dice: y dijo Elohim, produzca la tierra hierbas, plantas con semilla, árbol frutal, productor de fruto para su clase, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Noten lo que dice. ¿Sí? Aquí dice: Vayomer Elohim, y dijo Elohim que produzca la tierra. Y aquí lo interesante es, dice árbol frutal productor de fruto. Dice en hebreo Etz Peri, árbol frutal, Ose Peri, productor de fruto. Árbol de fruto, productor de fruto. Etz Peri, Oser Peri, Ose Peri.
Y entonces vemos que es el verso siguiente y nos dice, y produjo la tierra. Aquí está primero la orden en el verso 11, pero en el verso 12 nos dice, y produjo la tierra. Vamos a la parte que nos interesa, y dice, y árbol productor de fruto, que su semilla está en su especie. Voy a leer todo. Dice, y produjo la tierra hierba, planta con semilla para su especie, y árbol productor de fruto, que su semilla esté en él por su especie. Y vio Elohim que era bueno. Dice que el mandamiento del Eterno fue Etzperi o Seperi, y la tierra da Etz o Seperi. Le dijo, quiero que ustedes den árbol frutal que produzca fruto. Pero la tierra solamente da árbol que produce fruto. Encontramos en el Midrash que nos dice cuál fue el pensamiento de la tierra. La tierra se dijo a sí misma, o pensó, que si daba árbol de fruto, ¿qué significa esto? Que el árbol debía ser comestible todo. Que el manzano, por ejemplo, que si tú agarrabas una rama del manzano, era comestible esa rama y sabía a manzana. Si tú agarrabas del tronco o si tú agarrabas de las raíces, era comestible, digerible y tenía sabor a fruto. Por eso es Etzperi, árbol frutal, que produce fruto. Además, tendría fruto. Y entonces la tierra dice, si yo produzco así, el ser humano va a empezar a consumirlo, de manera que ya no va a haber fruto, ya no va a haber árboles después. ¿Por qué? Porque ahora va a acabar con el árbol, porque todo el árbol es comestible y tiene sabor a fruto. Entonces el Midrash contesta de esta manera, ¿por qué Hashem maldice a la tierra? Bueno, porque en ese momento se acuerda que la tierra desobedeció su orden de dar Etzperi o Seperi, árbol de fruto, árbol frutal, que produzca fruto, y solamente dio árbol que produce fruto, pero no árbol frutal. De esta manera entonces encontramos que por eso es que la tierra merecía esta maldición para ella, por haber desobedecido la voz de Hashem, que le pedía que todo el árbol fuera comestible y tuviera sabor a fruto, y no solamente diere fruto. ¿Ah? Ahora vamos a Teilim, Salmo 126, verso 6. Ya que le dice en Bereshit 3:17, con sufrimiento comerás de él. ¿Por qué con sufrimiento? Bueno, ¿por qué con sufrimiento? Puesto que si vamos a Salmo 126:6, nos dice qué es este sufrimiento. Aunque siga su camino llorando, el que lleva la simiente para sembrar, regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Si nos basamos en este salmo, parte del sufrimiento era que con sufrimiento se siembra. ¿Sí? Porque dice, va con llanto, ¿cómo dice? Aunque siga su camino llorando, el que lleva la simiente para sembrar. En esto, ¿sí? Y cómo el trabajo de la agricultura conlleva mucho esfuerzo y muchos cuidados. Y también exige un tiempo.
Entonces, en ese tiempo no había la necesidad de esperar a que este fruto, pues viene la semilla, creciera y posteriormente diera el fruto. Ese es el tiempo. Luego, cardos y espinas le producirá. Ahí es donde entendemos que antes de esto no había árboles que no tuviesen fruto. Como el Midrash nos dice, cada uno de los árboles tenía una clase de frutos. En la actualidad tenemos muchos árboles que no dan una especie de fruto. No da un fruto comestible para el ser humano. En el tiempo de la creación, todo árbol daba fruto. Todo árbol daba fruto. Después de la maldición, el tiempo que de entre sembrar y recoger el fruto, ese es el que se pone ese tiempo. Y hay que esperar ahora un tiempo y cuidar el retoño hasta que tenga el tiempo que crezca, que madure y produzca luego el fruto. Entonces, vamos a Perashat Shelei Lecha, números 13-23. Justamente la Perashá que nos habla acerca de cómo son enviados los Meraklín a la tierra de Israel para explorarla, y estos llegan hasta el valle de Eshcol. Es donde vamos a leer, verso 23. 13-23 dice de Números, dice, y llegaron hasta el valle de Eshcol, y cortaron allí una rama de vid con racimo de uvas, que llevaron entre dos por medio de una pértiga, y también granadas e higos. Como bien sabemos, cuando sucede esta parte, ellos regresan con un fruto, primeramente porque cumplían lo que se les pidió. Dijo, si pueden, traigan, se les encomendó, si pueden traer parte de su fruto, tráiganla. Pero ellos llevaban en su corazón, ya desde que salen, por eso nos explica Rashi, desde que salen, porque dice, salen y volvieron. ¿Por qué dice la Torah así, salen y volvieron? ¿Por qué se escribe de esta manera? Es porque de la misma manera que salieron, llegaron. Es decir, que ellos llevaban ya la intención de hablar mal de la tierra, de hacer cambiar el parecer a todos sus hermanos. Y traían entonces estos frutos como prueba para lo que ellos querían hacer. Bueno, sus argumentos de que la tierra no era la mejor. Porque dicen, sí, la tierra es buena. Pero vimos ahí a los hijos de Anak, gigantes. Nosotros éramos como langostas delante de ellos. Así nos veían. Y como prueba les dijeron, miren, aquí les traemos pruebas. Miren este racimo de uvas. ¿Ven lo grande que es? Pues si así de grande es el fruto, imagínense los habitantes. Es una tierra que come a sus habitantes. Ahora, ahí aparece una parte especial donde dice que llevaron entre dos por medio de una pértiga. ¿Cómo? Rashi vuelve a preguntar. No hay palabras que estén de más en la Torah. Ni siquiera una letra está de más. Cualquier cambio en esto, en la redacción, en la palabra, en cómo se escribe, todo eso, la forma en que está escrito la oración, si va primero o después, el verbo, la palabra, etc. Entonces todo esto tiene un significado especial. Y aquí dice entre una pértiga, más comúnmente lo traducen como, o lo pueden traducir como percha o como un palo simplemente,
Y bueno, si dices, bueno, ya es un palo, para cargarlo es obvio que tiene que ser con dos. Un palo, se le pone el fruto que vas a cargar o lo que vayas a cargar en medio, se carga ya de por sí con dos. Entonces, ¿por qué la Torah tiene que volver a decir entre dos? Bueno, para decirte que entonces, que cargaron entre dos, ¿sí? Dos perchas o dos palos. Ahora, entonces, también escuché una explicación de la siguiente manera. ¿Cuántos fueron enviados? 12. Y esta explicación decía, Yehoshua, Josué, y Caleb, Ben Yefuné, Caleb, no participaron en esto. Ellos no participaron. Entonces quedan 10, los que hablaron mal de la tierra. Esos 10 son los que traen los frutos. Uno trae una granada, uno trae un higo, y los otros restantes, que son 8, traían el racimo de vid, el racimo de uvas. Para llegar a esto, entonces tendrían, precisamente como dicen, son dos palos, dos pértigas, dos perchas. Y dice con dos, entre dos, bueno, entonces en cada extremo había 2 personas. Por eso dice, lo cargaron con la pértiga, con el palo, pero entre 2. Es decir, que al extremo, que tú ya sabes que obviamente siempre va a haber una persona, ahí había 2. Entonces, por eso te dice 2 en cada extremo de las 2 varas, entonces nos da un total de 8. Imagínense el fruto tan enorme que daba la tierra de Israel. Y por eso es una tierra muy buena. Voy a dejarlo ahí porque solamente vamos a tomar estas partes. Miren. Ahora, entonces, en el primer lugar vimos el ejemplo de Adán. En el ejemplo de Adán vemos que en todo tiempo, aunque no hubiese fruto, el árbol debía ser comestible y cada una de sus partes tener sabor a fruto. Además que vimos otras cosas ahí, bueno, acerca de la maldición, pero quiero hacer énfasis en los frutos. Y los frutos, obviamente, eran no unos frutos como los tenemos hoy. En el Edén había unos frutos maravillosos que en otro momento llegaremos a ver lo extraordinario de estos frutos. Del segundo ejemplo, con Yehoshua, vemos a enormes frutos en la tierra de Israel, de tal manera que tuvieron que cargarlo entre varias personas, y este fruto era enorme. El tercero lo tenemos ya en lo que nos enseñan los Jamín, y nos dicen que en el tiempo de Shimon ben Shetach, la Gemara nos dice que había frutos enormes. En su tiempo, nos dice que la cebada tenía el tamaño de olivas. ¿De qué tamaño es la cebada? ¿Me sacas? Parecido al... No, sí, más parecido a la avena. Bueno, la cebada tenía el tamaño de olivas. Una hojuela, ¿no? Ahora, la lenteja, sí sabes ahora sí el tamaño de la lenteja tenía el tamaño de un dinar, de una moneda. Y esto sucedía, dice, lo atestiguan los Jamín, lo dicen que en ese tiempo había este fruto enorme, grande, y sin ir a ninguna otra parte. Quisiera traerlo todo esto, relacionarlo con precisamente la maldición de la higuera. Yoshua Rabbeinu constantemente dijo, he aquí uno mayor que Jonás, que Jonah. ¿Sí? Cuando les dice, Nínive se arrepintió con el mensaje que fue llevado por
Yoná Nabi, el profeta Jonás. Y miren aquí, miren a mí, que aquí hay uno más grande que el profeta Yoná. En otra ocasión dice que aquí uno más grande que Shlomo. Y vuelve a decir, y aquí uno más grande que el templo, que el Bet HaMikdash. Y así es como encontramos entonces un pequeño significado acerca de lo que sucedió en esa época. El Mashiach se acerca a esta higuera en calidad de Mashiach, en calidad de el representante de Hashem en la tierra, en el cual se cumplen las palabras de la Torá diciendo que y cuando haya profeta, cuando haya profeta, cuando se levante profeta en medio de ustedes, como yo, dice Moshe. Entonces viene con esta gran autoridad, viene con lo que precisamente es el cumplimiento de todas las profecías. Y le dice, yo soy mayor que Adán, yo soy mayor que Yehoshua, yo soy mayor que Shimon ben Shetach, yo soy mayor que Elías. Por tanto, en la tierra que da frutos enormes en Eretz Israel, y con Adán que se daba sin tener que esperar a la época de la cosecha o a la temporada de dicha fruta, yo siendo mayor que estos, la tierra que tiene que responder de esta manera. Porque es designio de Elohim. Esto es solamente para darnos el mensaje a nosotros. Darnos el mensaje a nosotros de que lo que tiene que suceder, lo que tiene que pasar para el cumplimiento de toda la voluntad de Hashem, entre ellas es esto, que la tierra produzca sin esperar un tiempo, que la tierra produzca de manera que nosotros no tengamos que estar ocupados en lo que es el medio, en la alimentación, en el sustento, sino que sea ideal esto para que nosotros alcancemos nuestro verdadero fin, que no es la alimentación. Nuestro verdadero fin es el servicio de Hashem. Nos hace esto, con esto nos hace la referencia, aparte de otras enseñanzas que pronto, que si el Eterno nos permite, lo vamos a tocar. ¿Como cuál? Porque la higuera puede tipificar a la persona en sí. La persona en sí no debe estar esperando a que lleve su temporada de fruto. No puede eximirse de su responsabilidad de dar fruto diciendo, esta no es mi temporada. Dame un tiempo más. Todavía no quiero dar frutos. Tiene que ser entonces, en el momento, tú debes estar dando frutos, aún donde no es tu temporada. Dando frutos, pero no estos frutos pequeños que nosotros estamos acostumbrados a, sino frutos verdaderos. Y que toda tu esencia, como árbol, haciendo la analogía, que toda tu esencia sea el mismo fruto. No solamente el fruto que sea dulce y agradable, comestible.
No solamente que un acto, no solamente que alguna palabra sea dulce y comestible para las personas, sino que por el contrario, toda tu esencia, cada acto, cada movimiento esté revestido de Kedushá para que sea de provecho a las demás gentes. Yeshua Mashiach era de este tipo de personas. Que cada una de las cosas que hizo tienen un significado mayor. Es la misma esencia de Kedushá. Nos da un gran mensaje cada una de sus palabras, cada uno de sus actos. Y por ejemplo esto, que aquí con esto nos está llamando a que recordemos lo que es desde el principio, los frutos en Canaán, en Eretz Israel, y los frutos aún después. Todo esto para enseñarnos esta grandiosa lección. Por tanto, cada uno de nosotros debe tener en su mente cada vez que ve esta maldición de la higuera, debe de tener en mente lo que hemos hablado. Que el árbol no necesita su temporada para dar fruto. No necesita el fruto porque su orden fue que toda ella fuese comestible. Lo que quiere entonces Yeshua al hacer esto es que recordemos que nuestro propósito es cumplir con la voluntad de Hashem, que esto es árbol frutal que dé fruto. El fruto va a llegar en la temporada, pero el árbol frutal entonces está disponible para toda época del año. Y deben ser unos frutos enormes. Por eso es que esta es solamente una lección instructiva para que nosotros nos dirijamos desde el principio y recorriendo en esta y otras referencias a que lo importante en nuestras vidas es cumplir con la voluntad de Hashem, pero tal cual nos los dice. Por eso es que esta higuera necesitaba la maldición, porque no estaba cumpliendo tal cual nos las dice. La voluntad de Hashem se hace no como nosotros creemos que se hace, no como nosotros prefiramos que se haga, sino como la voluntad de Hashem se tiene que hacer. Y por eso también quiero que vean un mensaje que dimos acerca del Salmo 1, donde también está relacionado esto de los frutos y de los árboles. Y también volvemos a repetir la palabra número 33, que ya está grabada, para que cada uno de ustedes tenga entonces más material, que tenga más referencias para poder ver estos grandes mensajes en la vida del Mashiach. Bueno, entonces nosotros vamos a terminar por el día de hoy. No quiero extenderme en otros mensajes, lo vamos a ver en otra ocasión. Shabbat Tov.